Policía Federal alista operativos de resguardo y contención ante las manifestaciones de hoy anunciadas por la CENTE. La PGR sube a su página de internet la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Expide la SEP cédula profesional con nuevos candados de seguridad. Padres de normalistas desaparecidos y organizaciones sociales anuncian boicot de elecciones extraordinarias en Tixtla Guerrero. Con más del 85% de los votos, Alexander Lukashenko fue reelegido como presidente de Bielorrusia. Empresario detenido por casos de corrupción en Petrobras acusa a hijo del expresidente Lula da Silva de haber recibido sobornos. Comenzamos con el análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Este lunes en la mañana mucha información, un nuevo premio de economía, premio Nobel de Economía, Raimundo Riva Palacio, Paco Abundis. ¿Qué sabemos? Tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, de entrada sabemos que es Angus Deaton, que nació en Escocia, tiene la doble nacionalidad, hace ya mucho tiempo, más de 20 años trabaja en Princeton. Él es profesor de economía y asuntos internacionales de la escuela Woodrow Wilson, que es muy prestigiada. Esta es la escuela para asuntos públicos, o sea, de gobierno y asuntos internacionales de la Universidad de Princeton. Princeton está en Nueva Jersey, está como 45 minutos por tierra de Nueva York, que es una de las universidades Ivy League, que se conoce que es la élite de la universidad. Y es interesante este premio porque con esto ratifica la Academia Sueca, por cierto, entre paréntesis, este es el único premio Nobel que no creó Alfred Nobel. Este premio lo empiezan a dar en 1969, si mal no recuerdo, patrocinado por el Banco Central Sueco, en honor a Alfred Nobel también. Pero lo que decía es que es muy interesante porque continúa la Academia Sueca a reconocer el trabajo de economistas que en los últimos años lo que han estado mostrando con su trabajo es la ineficiencia de las políticas económicas en cuanto a atacar, lidiar con las realidades del mercado. El año pasado, Jean Tirole, pues fue premiado este economista francés por su trabajo sobre la regulación en los mercados imperfectos. Y en esta ocasión, Angus Deaton es premiado, dice la Academia, por su diseño de políticas económicas, de política económica que promueve el bienestar y reduce la pobreza a partir del conocimiento del consumo. ¿Esto qué significa? Lo que desarrolló el profesor Deaton fue un modelo mediante el cual, a diferencia de acercarse al análisis de la pobreza a partir de los niveles de ingreso, que es la forma como tradicionalmente se mide la pobreza, lo que él hizo fue una especie de adopción de grupos específicos de la población y estudiar tres variables. Una es cómo distribuyen su gasto, cómo distribuyen los consumidores en este grupo su gasto, cómo gastan y cómo utilizan el ingreso y cómo lo utilizan para el ahorro del ingreso. Entonces va estableciendo este tipo de mediciones para ver los patrones de comportamiento de la sociedad. ¿Y cuánto ahorran? Y finalmente, cómo se mide y analiza la pobreza. Es decir, a través de estos dos modelos, que es a partir de los consumidores, de cómo utilizan su ingreso los consumidores, cómo aplican en gasto, en ingreso, en gasto y en ahorro, va determinando los resultados del ingreso a partir de la vida real. Por eso es un profesor de microeconomía, aunque su trabajo, la microeconomía ve la parte de las personas, por hacer la reducción, la macroeconomía ve los números en frío. Y muchas veces, y por eso habla de la imperfección de las políticas, muchas veces la macroeconomía no tiene que ver con la microeconomía. Sabes que para los estudiantes de economía que nos están viendo esta mañana, él lo que cuestiona es usar promedios para establecer, por ejemplo, los niveles de ingresos, porque está diciendo que hay
tantas decisiones que son tan individuales, este tema de la microeconomía, como lo mencionabas, Raimundo, que son tan individuales, que cuando tratas de hacer un promedio de todas estas decisiones que hacen las personas, ya no te ayuda ese promedio para hacer políticas públicas. Entonces sí es un poco que para los economistas que les gusta mucho pues, agarrar muchos números y de esos números tratar de hacer deducciones para que de esas deducciones se hagan políticas públicas, pues él está cuestionando eso. Entonces a mí me parece muy interesante el hecho que le están dando el premio Nobel. También en este momento en donde hay un cuestionamiento generalizado de que si las políticas públicas que se está implementando para la reducción de la pobreza son las apropiadas. Las tres preguntas que quiere resolver nos atacan a nuestros temas de tiempo completo. De hecho, esta es la agenda de INEGI. Claro. La agenda de INEGI es cómo medir mejor, y en particular pobreza, cómo no puedes medir necesariamente el nivel de vida a partir de ingresos, sino de gasto. Todo el modelo de INEGI de clases sociales tiene que ver con gasto. Precisamente el modelo de Dito. Exacto. Lo único tal vez que donde no estamos muy claros en esta discusión, hasta donde entiendo, o no sé quién, digamos INEGI no sé si lo está trabajando, es el tema de ahorro contra gasto, claro, que es otro tema de medición y es otro tema de acumulación de capital. Digo, me llama la atención que sea una discusión tan actual para nosotros. Uh-huh. Bueno, y en el mundo, este es el tercer premio consecutivo, tercer premio Nobel de Economía consecutivo que se lo dan a personas críticas de las políticas económicas. Pero en este caso es más básico, es de la medición. Sí. Bueno, es que aquí hemos visto cómo va avanzando de regulaciones de mercados, ahora directamente la parte del consumo. En los últimos años también autos críticos de los modelos económicos como Joseph Stiglitz y Paul Krugman han sido premiados. Amartya Sen también hace unos cuantos años fue premiado, y todos tienen que ver con la otra cara de la macroeconomía. Es mucho sobre qué es lo que está haciendo la política macroeconómica en el mundo con los individuos. Por eso sí es de tanta relevancia. Primero, este premio en sí mismo, la otra es la tendencia de la academia o estar señalando cada año, oigan gobiernos, tengan mucho cuidado con lo que están haciendo. Para quien está más interesado en este tema, tanto, los economistas, por supuesto que lo conocen, pero todos aquellos que no conozcan, tiene un libro, el último libro que sacó el profesor Ditton es del 2013, que se llama El Gran Escape: Salud, Bienestar y el Origen de la Desigualdad. Entonces, no sé si esté traducido al español, yo supongo que estará traducido al español. Si no está traducido, estarán a punto de traducirlo a partir de hoy. Estarán traduciendo en este momento. Desde hace una hora se dio este premio Nobel de Economía a las 6 de la mañana, en punto de las 6 de la mañana, y con esto se acaba ya la serie de premios Nobel de este año, que fue, 2 semanas intensas de premios Nobel. Y vámonos, si les parece bien, directamente al PAE informativo que nos proporciona la agencia Intélite. 49% de los impactos es nuestro Día de la Raza, que es hoy 12 de octubre, donde la disidencia magisterial, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, anunció movilizaciones en 26 estados, con una gran marcha en la Ciudad de México, y anuncian también para hoy bloqueos en Pemex, en la Cámara de Diputados en San Lázaro y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Parece que se retractaron lo del aeropuerto de la Ciudad de México. Hubo declaraciones el día de que no iban a tomar el aeropuerto. Sí. La Policía Federal, el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, dijo ayer se va a utilizar fuerza moderada en contra de los maestros disidentes si quieren tomar el aeropuerto. O sea, no iban a permitir que se tomara el aeropuerto. De cualquier manera, si nosotros vemos en un mapa la ruta de las marchas y las protestas, una buena parte del centro histórico va a estar bastante complicado. Por si tienen cosas que hacer en el centro histórico, háganlas rápido, o si pueden no hacerlas, no vayan. No se sabe de qué tamaño va a ser el músculo de la coordinadora. No es el músculo del 2013, pero no sabemos de qué tamaño puedan haber ya
generalizado, o más bien haber construido un nuevo metabolismo para venir a esta protesta. Es un evento relevante en esos términos. Sí. Es decir, que cómo se han reconstituido o cuánto tienen de fuerza, ¿no? Sí va a ser muy emblemático la cantidad de gente y su capacidad. Y además las declaraciones tan fuertes y tan contundentes del secretario de Educación recién estrenado, que está diciendo ahora sí. No van a clases, no se les paga. Tres faltas, no se les paga. Es lo que dice la ley. Pues sí, lo que dice la ley, aquí lo importante es que por las declaraciones parece ser que sí que sí lo cumplirían. Ahora, lo hemos platicado aquí, el asunto es si dejan de dar clases o no, y comentábamos que el radio de alumnos maestros en Oaxaca es de 17 alumnos por maestro, es decir, tienen suficiente personal docente, la comunidad tiene suficiente personal docente en Oaxaca para poder seguir dando clases y aún así movilizar a la. Pero ese es en el agregado, en lo personal se supone que de lo que presume el censo, que no está del todo acabado, pero esta nueva administración y el IEPO es un nuevo control, ¿no? Sobre esos maestros, claro. de manera individual, no de manera agregada, ¿no? Hoy se ponen a prueba varias cosas. Uno es lo que tú estás mencionando, otra es lo que está haciendo hoy la CENTE, como con 3 meses de antelación inicia su estrategia para el próximo año. Esto debería haber sido hacia marzo del próximo año, más de 3 meses, 5 meses. En marzo es cuando ellos presentan su pliego petitorio salarial anualmente y llegan con el pliego y las tiendas de campaña, es decir, llegan con el plantón. Esto es lo que históricamente ha hecho la CENTE y lo hemos platicado aquí, sus 3 fases de la estrategia, que es presión, negociación. Entonces lo que estamos viendo es esta primera fase de la estrategia de la CENTE, presión, negociación. ¿Por qué con tantos meses de antelación? Porque están probando al secretario de Educación Pública, no al secretario de Educación Pública, y van a ver un poco cómo está la correlación de fuerzas hacia el interior del gobierno. Bueno, de hecho tú lo mencionabas el otro día, no solamente es el secretario lo que se prueba, sino la vocería. Es decir, ¿quién se va a hacer cargo de este tema? ¿Cuál es la ventanilla central? Sí. ¿No? Durante la primera parte de este gobierno, lo que vimos es que la Secretaría de Educación, para efectos reales, políticos, estaba en la Secretaría de Gobernación, en la subsecretaría de Luis Miranda y en la oficina de la presidencia donde estaba Aurelio Nuño. Entonces, primero, ¿quién va a ser el negociador, ¿no? Entonces, ahora Aurelio Nuño ya está en la Secretaría de Educación Pública. El subsecretario de Gobernación ya ha sido desplazado desde junio de la negociación política. Ya no hay negociación política con la coordinadora. Vamos a ver hasta dónde está clarísimo el secretario de Educación, supongo, un poco adelantándome esta respuesta, que va a ser el secretario de Educación el que lleve la vocería, Paco. Sí. Porque es lo que hemos estado viendo y tiene ya la ley, está ya montado sobre la ley, está montado sobre los instrumentos de disuasión de la Secretaría de Gobernación. Ahora, todo esto debe de funcionar siempre y cuando la Policía Federal ejerza sus funciones. Yo no sé si los granaderos... Antes de la Policía Federal es la Policía del Distrito Federal. Sí, bueno, pero yo creo que hasta ahorita no ha habido declaraciones del jefe de gobierno capitalino en relación a esta marcha en particular. Entonces, yo creo que han permitido que sea la Policía Federal, por lo menos en términos de lo que son las estructuras estratégicas del aeropuerto. Es que lo estratégico no compete a la autoridad local. Sí compete a la autoridad federal. Por eso estaban hablando del aeropuerto. Pero la primera línea son los cuerpos de seguridad del gobierno del Distrito Federal. Por eso, lo que va a mi punto entonces, o sea, que para que puedan mantener control sobre estas marchas, en parte depende de las decisiones que haga el jefe de gobierno en relación a qué tanto van a permitir que paralicen la ciudad. Bueno, marchas sí van a hacer. Sí lo va a hacer. De eso geniqué, por eso tomen precauciones, porque marchas sí va a haber. Aquí es si estrangulan o no. Es decir, si hacen una marcha y de repente se quedan ahí estacionados, eso sí genera otro tipo de silla, es un problema, porque te altera por completo todo lo que es la circulación y la cotidianidad. Si se quedan en plantón, lo cual
difícilmente será, te introduce otro ingrediente. No lo dice, no ha dicho nada el gobierno del Distrito Federal, pero estas marchas no llegan en frío. Estas marchas son sujetas de negociaciones de las autoridades, no únicamente las locales, también la autoridad federal, negociaciones con los liderazgos, un poco para ver de qué manera se salvaguarda su derecho constitucional a marchar y de qué manera se puede reducir al máximo la violación del otro derecho constitucional. Oye, de la afectación a terceros. Y eso me lleva a lo que tenemos en el país informativo, o sea, estos comentarios que también hace Andrés Manuel López Obrador, en donde apoya a los maestros a su derecho de marchar. O sea, que ustedes tienen el derecho a marchar. En cobertura, digo, como está el país, el 49% es bloqueos, marchas y López Obrador y apoyo, pero durante el fin de semana creo que yo vi más cobertura de esto último que las propias marchas. Sí, claro. Sí, claro. Es decir, la nota no era necesariamente la marcha, sino el contenido político, lo que implica que López Obrador los está apoyando. Y más ahora, aquí en la Ciudad de México. Sí, pero lo que no está viendo, y lo hemos comentado aquí, Paco, es qué hay detrás de este apoyo de Morena y de López Obrador a la coordinadora. Pues es la elección en Oaxaca. Oaxaca, claro. O sea, López Obrador en realidad lo que está viendo es el futuro mediato, que es el próximo año en Oaxaca. Ahora, ahí, digo, puesto así, no es la más popular de las causas. Claro. A nivel electoral, esa parte es la que uno no alcanza a ver bien, sabiendo de la impopularidad que tiene la CENTE, en particular en Oaxaca, ya no digamos en el resto del país. No, bueno, en la Ciudad de México. O sea, esto, o sea, pero la ciudad en Oaxaca, ¿no? Sí, pero eventualmente Morena necesita cualquier posibilidad de supervivencia a mediano, a largo plazo, o Andrés Manuel como candidato. No creo que sea de ese tamaño, o sea, que sea de ese tamaño el impacto, pero ciertamente no es una causa muy popular hoy día. Entonces, sí, es una clientela muy antisistémica, ¿no? El voto duro antisistémico. Pero este es anticiudadano. En Oaxaca. Sí, no, bueno, a nivel nacional, porque es una nota, digo, que es de dimensión nacional, en particular en Oaxaca, yo creo que... ¿Tú recuerdas, Paco, cómo fue porque tú lo medías perfectamente, ibas midiéndolo, cómo fue cayendo el apoyo a la coordinadora a través de tantas marchas en el Ciudad de México? Sí, fue en los últimos 3 años, sobre todo con el tema de la reforma educativa. Nunca los sindicatos han sido muy populares en este país. La gente no distingue mucho entre la CENTE y el CENTE. Recordarán que había incluso spots de televisión que decían: no te confundas, este es el sindicato, esta es la coordinadora. Pero sí tenemos niveles ya de conocimiento muy altos de la coordinadora como tal, que sí lo separan del sindicato, aunque siga habiendo la confusión. Y lo que es cierto es que la imagen del maestro no está devaluada. La gente distingue bien entre lo que son los maestros y lo que es la coordinadora o el sindicato. Aún con esta confusión, que ninguno de los dos tiene muy buena imagen, sí, sus niveles de impopularidad ya andan por ahí de los 70-80%, lo cual, como antes no tenían identidad, pues no había razón para estar contra ellos. Es decir, no tenían una imagen negativa porque ni siquiera se les reconocía. Entonces, estos últimos 3 años han sido claves, yo creo, y por eso me llama la atención pues esta posición del líder de Morena, que no está con una causa muy popular, y yo pues asumo que lo sabe. Vamos a tener una información sobre esto, ya veremos con mayor detalle por dónde no hay que circular. Vámonos al segundo tema del país informativo. El anuncio de las marchas y las declaraciones de López Obrador en este componente informativo: 13% de los impactos, dice el PAN, particularmente dice Ricardo Anaya, presidente del PAN, niega que haya acuerdos políticos por los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Aunque hay una declaración interesante donde dice Ricardo Anaya: los políticos no deben de ir a la Suprema Corte de Justicia. O no se debe de politizar. Que hace tiempo hemos dicho que no habíamos llegado a ese nivel de debate, ¿no? Que era una de las propuestas de Obama, por ejemplo, cuando inicia su administración, de despolitizar la justicia. En 2015 ya llegamos, ¿no? Digo, yo por ejemplo escuché una declaración de esta naturaleza de
los nombramientos pueden implicar la politización de la justicia, de la Suprema Corte. Y que lo haya dicho textual Ricardo Anaya, ¿no? De hecho, el Universal lo cubre muy bien. Más allá de que no haya acuerdos por los ministros, creo que ahí el tema es si se está politizando o no el nombramiento de los dos nuevos ministros para la Suprema Corte. Sí, todo esto tiene que ver con que ya el próximo mes pues se jubilan dos ministros, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa, ya dejan la Suprema Corte y quedan vacantes estas dos posiciones, que vaya que hay intenso cabildeo y lo que dicen ahí es lo más políticamente correcto, que sean técnicos. Eso es en resumen lo que dice. Creo que obviamente también le va a crear presión al PRI y a la presidencia para que estos nombramientos sean personas que por lo menos en currículum aparenten ser técnicos. Va a ser difícil ahora que nombren a una persona que tenga más un perfil político, no sé. Y pues después del último nombramiento, el de Eduardo Medina Mora, el ministro Medina Mora, pues yo creo que no va a estar más complicada esta discusión. Para el gobierno. Para el gobierno. Para poder imponer a alguien. Para cualquier candidato, de donde venga. O sea, lo primero creo que se va a revisar esta parte curricular técnica. 13% de los impactos, no tanto por la información, sino por la imagen gráfica, es pues el podio de Sergio Checo Pérez ayer en el Gran Premio de Rusia en Sochi, donde, bueno, ya veremos algunos de los aspectos deportivos de esto, pero la parte política es que sucedió algo que normalmente no sucede en la Fórmula 1, salvo históricamente se da en Mónaco, donde el príncipe Alberto, antes del príncipe Reinero, está en el palco y es el que entrega la copa al ganador. Pues aquí fue el presidente Vladimir Putin. Vladimir Putin, el que estuvo ahí, llegó, se fue a la tribuna, al palco presidencial. El palco presidencial, vale la pena señalarlo, solamente estaba Putin, el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, Bernie Ecclestone, y el primer ministro ruso y los escoltas de ellos. Nadie más estaba en el palco presidencial, en el autódromo semicallejero, semipista de Sochi. Y lo que es aún más insólito es que al terminar la carrera, los pilotos pasan antes de entrar a la premiación, pasan a que los pesen. Hay es parte de las regulaciones. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver el peso? Porque el peso en realidad lo que hacen es para descontar el peso del automóvil. Lo que miden exactamente es el peso del automóvil. Antes y después de la carrera, nada más como un proceso de verificación, que no hubo algo en el taller que pudieran haber hecho para darle una ventaja. Entonces, lo que se le quita el peso del combustible, se le quita el peso del piloto, que se miden en un principio y se miden después. Si esto significa 250 kilogramos antes de, y resulta que al terminar la carrera tú traes 500 kilos de menos, dices, aquí le quitaron tubos a lo largo de la carrera al automóvil para que tuviera velocidad. Entonces tiene que ver más con el peso del automóvil, es para descontar el peso del piloto, por eso los pesan con el casco. Ok, claro. Esa es la razón. Bueno, pues ahí es donde llega, y es una parte totalmente técnica. Pues ahí estaba Vladimir Putin en esta recibiéndolos. Fue una situación que evidentemente se mostraron sorprendidos los pilotos y haciendo comentarios, bueno, no comentarios como dicen, quién sabe por qué está aquí el presidente, quién sabe qué se puede decir el presidente. No puede haber una lectura de manejo de imagen. No, por supuesto. En tanto, ese es el tema. Esta semana, en tanto estás en un conflicto con ISIS, con el Estado Islámico, estás bombardeando, es la imagen de un presidente donde no pasa nada y eres parte de un evento, es decir, es parte de la idea de regularidad. Es espectacular Vladimir Putin para mandar este tipo de mensajes, absolutamente fuera de todo. Bueno, finalmente regresamos, esto ya es a menos de un mes del Gran Premio de México. Antes del Gran Premio de México viene el Gran Premio de Austin.
en Texas. Una semana después, esto es en 15 días Austin y en 3 semanas el Gran Premio de México. Ya veremos la nota deportiva un poco más adelante. Y la polémica, ¿no? Respecto a financiamiento, recursos que ya empezó, de cuánto se está invirtiendo y cuánto se va, y el resultado en términos turísticos, de impacto, que ya empezó ese debate. ¿Tú qué piensas, Paco? Que yo creo que es un evento que pone al país en el mapa, que es de promoción, es hablar de esta regularidad de la vida, ¿no? En México, a pesar de que estamos en prensa, tenemos... Mala prensa. Prensa que nos cuestiona. De hecho, les voy a mencionar hoy un artículo del New York Times. Durísimo, sí. Que es muy recomendable, pero bueno, dado que tenemos toda esta prensa, mandas una señal de el país tiene regularidad, se puede hacer un gran premio, ¿no? Tiene vida normal. Fíjate, en términos de turismo, en términos también de derrama económica, más allá del posicionamiento de marca país, que es muy importante, es una gran experiencia, es un gran negocio. Mucho del negocio lo lleva la Fórmula 1, pero la derrama económica es importante. Nada más Bahrein, que tiene un gran premio al arrancar la temporada. Bahrein es un país petrolero. El fin de semana que más ingresos llega es el fin de semana de la Fórmula 1. El caso de Malasia, después de que empezara el Gran Premio de Malasia, el incremento de vuelos hacia Kuala Lumpur se elevó en poco más del 300%. Esto te genera un desarrollo turístico de muy alto nivel, porque las escuderías llegan y son escuderías que traen mínimo 60, 80 personas, te contratan prácticamente pisos enteros de hoteles, te generan una derrama muy importante en términos de alto ingreso. Yo nada más, una anécdota, hace como 4 años venía Abu Dhabi, iba a ser ya donde se iba a desarrollar, se iba a decidir la final de la Fórmula 1, y tan pronto como terminó el Gran Premio de Brasil, que era lo que definía que iba a ser en Abu Dhabi, por mera curiosidad me metí a ver hoteles. Bueno, al minuto de terminar la carrera estaban todos los hoteles abiertos, todos los hoteles de 5 estrellas, 4 estrellas. A la hora me volví a meter, ya no había hoteles de 5 estrellas y de 4 estrellas. 3 horas después ya no había hoteles para ir a Abu Dhabi. No es que tenga una gran capacidad hotelera Abu Dhabi, pero es un poco como si hay un público que te sigue completamente. Mira, a esto. Y hay que decirlo, la Ciudad de México, que ha sido, pues que sí ha sufrido el tema de las marchas y el tema de los bloqueos, o sea, y cómo ha impactado a las estructuras comerciales de todos los niveles. Esto sí, yo creo que la verdad es muy merecido. En el último Gran Premio, 1992, los pilotos llegaron y había tanta percepción de inseguridad que se hospedaron en el hotel del aeropuerto y no salían del hotel del aeropuerto. Entonces iban del hotel al autódromo, que está como a 2 kilómetros, como a 3 kilómetros, y regresaban. Están apanicados. ¿Por qué razón? Por la percepción. Sí. Habrá que ver cómo se comportan ahora. Vamos a ver. Ese es un indicador si salen los pilotos del hotel o no. Que se vayan al Zócalo a caminar. Ahora, mira, en términos de espectadores, el Gran Premio de Estados Unidos, que es en Texas, en Austin, va para 3 años, y 40,000 mexicanos van al Gran Premio de Austin. Así. 40,000 mexicanos. Entonces vamos a ver cuántos vienen a México. Sigamos, 10% de los impactos. Empezó la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. 8% de los impactos, y como lo vamos a tener de manera muy amplia, no me voy a meter ahí, ayer ya la PGR colocó en internet para que lo pueda ver absolutamente cualquier persona las 84,000 fojas, 54,000 fojas del expediente sobre el caso Iguala. Y que en esto, más que parece que sea un expediente de hechos, es mucho de testimonios, ¿no? Testimonios. Es la averiguación previa. Hay que decirles, para que no se sorprendan, que hay
partes expurgadas en el expediente. ¿Qué es normal? Yo diría que es hasta sorprendente. Lo que no es normal es que lo hayan colocado. Eso es muy, muy interesante. Oye, y sorprendente que no va a ser un 8% del PAI informativo, ¿eh? Sí. Porque esto es... Bueno, porque ya se había anunciado, ¿no? Sí, que lo iban a subir, ayer ya lo subieron. Y no se había hecho eficaz, más bien. O sea, no lo había... No estaba concreto, no pero estaba desde ayer está... Sí, lo puede acceder cualquier persona. Entra uno al portal de la PGR y de ahí lo conduce rápidamente al expediente. Si quiere leer algo, si tiene tiempo para leerlo, son muchísimas hojas. Es muy difícil este tipo de lectura porque no hay un índice, o sea, no empieza todo con un índice. Por ahí en alguna parte de los expedientes que ni siquiera sé cuál es, hay algo similar a un índice, pero para poder llegar a eso se requiere navegar muchísimo. Yo no sé si esto va a dar lugar a más versiones o interpretaciones. Sí, por supuesto. Con el expediente abierto, entonces se convierte como una especie de... como cuando la Biblia se abrió. Había versiones, bueno, va a haber muchas versiones tal vez, ¿no? 7% de los impactos de estas declaraciones interesantes que siempre hay. El coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, dice, nosotros sí vamos a aprobar el acuerdo transpacífico. A mí me encantan estas declaraciones porque no importa cómo venga, de cualquier manera, si el gobierno lo firma, nosotros lo aprobamos. Esta parte de la independencia de los poderes en México. Que otra vez creo que no está muy vendido el tema en opinión pública. Es decir, para empezar, TPP suena como un término... En fin, tendrían que ser algo sexy. Sí, tendrían que ser algo en términos. Es difícil hacer un comentario sobre el TPP porque todavía no se ha hecho público el borrador. O sea, sí, no pero las implicaciones que tiene, sí ya han dicho que va a liberar el 40% del comercio mundial. Y Wikileaks ya empezó a sacar algunos documentos la semana pasada donde sí establece, y son de los acuerdos de las partes finas que hay que ver, si efectivamente hay algún problema con aspectos de libertad de expresión. Tres temas que no están en el PAI y están en algunas primeras planas. El tema de Turquía, que está prácticamente... Que fue el atentado donde murieron sábado. 90 agentes y no se sabe, pero se asume que fue ISIS, muy probablemente el Estado Islámico. Sí. En una marcha por la paz. En una marcha por la paz. Un artículo del New York Times, muy recomendable, primera plana de hoy. Es una reseña de la película Sicario, con Benicio del Toro, que habla de los malos tiempos de Ciudad Juárez, pero hablando de esta imagen. Y la reacción de Ciudad Juárez también, que ha sido bastante y bueno, durante el fin de semana nada más, la primera plana del País del día de ayer, que tiene una medición sobre el posible resultado de las próximas elecciones de diciembre, que se empieza a parecer un poco a México. Bueno, valdría la pena. Con esto nos vamos a un corte, no se vaya, mucho más aquí.